En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Una vez tuve 16 años. A esa edad todavía tenía aspecto de niña. Era al volver de Saigón, después del amante chino, en un tren nocturno, el tren de Burdeos, hacia 1930. Yo estaba allí con mi familia, mis 2 hermanos y mi madre. Creo que había 2 o 3 personas más en el vagón de tercera clase, con 8 asientos. Y también había un hombre joven enfrente de mí que me miraba. Debía de tener unos 30 años. Debía de ser verano. Yo siempre llevaba estos vestidos claros de las colonias y los pies desnudos en unas sandalias. No tenía sueño. Este hombre me hacía preguntas sobre mi familia y yo le contaba cómo se vivía en las colonias, la lluvia, el calor, las barandas, la diferencia con Francia, las caminatas por los bosques y el bachillerato que iba a pasar aquel año. Cosas así, de conversación habitual en un tren, cuando uno desembucha toda su historia y la de su familia. Y luego, de golpe, nos dimos cuenta de que todo el mundo dormía. Mi madre y mis hermanos se habían dormido muy deprisa, tras salir de Burdeos. Yo hablaba bajo para no despertarlos. Si me hubieran oído contar las historias de la familia, me habrían prohibido hacerlo con gritos, amenazas y chillidos. Hablar así bajo, con el hombre a solas, había adormecido a los otros 3 o 4 pasajeros del vagón, con lo cual este hombre y yo éramos los únicos que quedábamos despiertos, y de ese modo empezó todo en el mismo momento, exacta y brutalmente, de una sola mirada. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, el fragmento que acabo de leer pertenece al comienzo del cuento El tren a Burdeos, de la escritora francesa Marguerite Duras, novelista, dramaturga, guionista y directora de cine, con más de 50 libros publicados y alrededor de una decena de guiones, algunos de ellos transformados en películas. Marguerite Duras es de esas artistas prolíficas que de forma paralela a su compulsiva e inabarcable obra se acaba convirtiendo en un icono popular. Al acercarse a la obra de la escritora resulta casi imposible situar el límite entre realidad y ficción. Menuda e inquieta, Duras era todo un coloso literario. En ella luchaban la soledad y sus demonios personales. Afirmaba que en su larga vida sólo les había sido fiel al alcohol y a la escritura. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 83. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el próximo sábado 4 de abril se cumplirán 111 años del nacimiento de Marguerite Germaine Marie Donadieu, más conocida por Marguerite Duras, en Jiading, cerca de Saigón, en la entonces Indochina francesa. Recordemos que en 1975 Jiading se fusionó con Saigón, conociéndose posteriormente como Ciudad Ho Chi Minh, la urbe más poblada del actual Vietnam. La escritora fallecería en París el 3 de marzo de 1996. Marguerite vivió en Vietnam el conflicto colonial junto con su madre y sus 2 hermanos. El padre, profesor de matemáticas, murió cuando la escritora tenía solo 4 años, situación que condenaría a su familia prácticamente a vivir en la miseria. Con 18 años, en 1932,
Escapa de esa tierra que siempre asociará al dolor, una incomprensible relación con su madre aquejada de depresión crónica, la violencia familiar y la muerte. Perseguía así lo único que le importaba y le importaría durante toda su vida: escribir. En Francia estudió Derecho, Matemáticas y Ciencias Políticas y trabajó como secretaria en el Ministerio de las Colonias, una labor que la marcó y que le servirá para contar de forma exhaustiva el modo en que se organizaban las colonias imperiales. Marguerite quiso desechar rápido su apellido con la publicación de su primera novela, Les Impudents. Tanto Les Impudents, de 1943, como su siguiente libro, La vie tranquille, de 1944, reflejan cierta influencia narrativa anglosajona. En su novela de inspiración autobiográfica, Un dique contra el Pacífico, de 1950, evocará recuerdos de su infancia. Sus obras posteriores ponen de relieve, en relatos cortos, la angustia y el deseo de los personajes que intentan escapar de la soledad. Después, Degas evolucionó hacia la forma del Nouveau Roman, así en L'après-midi de Messiaen Desmas, de 1960. Con anterioridad hemos comentado que la autora cambiaría su apellido por el de Degas en 1943, patronímico tomado de una localidad del departamento francés de Lot-et-Garonne, situado en el suroeste del país, de donde sería oriundo su padre. En su faceta de guionista de cine, en 1959 escribió el guión de la célebre película Hiroshima Mon Amour, de Alain Resnais. Tampoco podemos olvidarnos de otras dos obras cinematográficas sumamente significativas en su trayectoria: la película Césarée y el cortometraje Aurelia Steiner. Inquieta, carismática, creativa, generosa, con un corazón abierto a sentir y sentirse. Sus libros van hilvanando diferentes etapas de su vida emocional, pero hay algo común en todos. Por un lado, está latente el sentido de búsqueda existencial, y ese ansia por atrapar el presente reflejándose en miríadas de espejos. Atenta a los charcos de luz, a los atardeceres violetas, al bichito que se mueve, a la danza de las olas, al olor dulzón del chocolate. Atenta a la vida. En realidad son versos que nos invitan a estar presentes, a tomar conciencia de lo que ocurre allende el pensamiento, porque la vida es aquí y es ahora, y ella lo sabe. No he podido resistirme, amigas y amigos, a leeros parte del texto que María Meilán Castro le dedica a la primera invitada de esta tarde en la estantería. A modo de prólogo o epílogo, se encuentra en la solapa de la contraportada de Boreal, el nuevo poemario de nuestra querida amiga, la escritora Isabel Pérez Aranda, cuya lectura os recomiendo. La presentación oficial de Boreal, publicado por la casa valenciana Cuadranta Editorial, tendrá lugar el próximo jueves 10 de abril a las 7 de la tarde en la oficina de turismo de Benidorm, situada en la plaza del Torrejón. No es la primera vez que Isabel Pérez Aranda viene invitada a la estantería. Ya en mayo del pasado año 2024 quise que nos acompañara para hablarnos de su poemario Centinela. Poeta de cuerpo entero, sincera y auténtica, autora de sólido y a la vez exquisito y estilizados versos, Isabel es natural de Guadix, Granada, si bien reside desde hace años en Benidorm, Alicante. Es graduada en Bellas Artes, entre otros estudios realizados, y Boreal es su cuarta obra en solitario. Isabel, es todo un privilegio tenerte de nuevo hoy en la estantería. Bienvenida a esta que es tu casa. Hola, soy Isabel Pérez Aranda, nacida en Guadix y actualmente residiendo en la provincia de Alicante, en Benidorm. Comenzaré con un saludo afectuoso a los oyentes del programa La Estantería, en Radio Proverso, y por supuesto en especial a Tomás Sánchez Rubio, al que agradezco infinitamente su deferencia. Os contaré que mi trayectoria en la poesía, prosa poética y relato comienza quizás en otra vida. Y digo esto porque todo va tan deprisa, tanto que percibo el siglo pasado como otra existencia.
tan lejana y a la vez tan próxima. Desde allí los primeros versos me encontraron, y fue con los árboles de hojas voladoras el comienzo de una bonita historia. Casi por inercia, a pie de mar, hizo acto de presencia. Su ola me dio alas, confirmó que todo el mar era uno. Para entonces la poesía insistía en silencio, pero como bien dice Marta de Riezu, hasta donde yo sé, los planes no sirven de nada. La vida te lleva por donde quiere. Como mucho se puede aspirar a ser buena persona y a trabajar con constancia y coherencia. Y así hice. Trabajé. Y en 9 meses nació Centinela, mi tercer poemario, que saltó vigilante desde la atalaya del corazón, para cerrar heridas. Ahora os digo que no tenía intención de publicar este año, e insisto en la conjunción de los astros, pues su energía deambula por inercias arrolladoras. ¿Y cuál fue mi gran sorpresa al saber que la editorial valenciana Cuadranta apostaba por mi último trabajo? Un poemario que ha esperado a su momento. Y su momento es este 2025. Y del que ahora os voy a hablar, convencida de su autenticidad ante lo inesperado, ante lo inverosímil de su prosa. Boreal se sale del pensamiento lógico para adentrarse en la deriva de la fantasía, en un viaje a través de las conversaciones íntimas entre las musas, el poema y la poeta, e inspirados por la etérea danza de la aurora boreal, como si fuese una escena teatral, los personajes se van desgranando en secuencias y en versos que indagan en las complejidades de la creación artística, el poder de la palabra y los misterios de la inspiración. Las estrofas dialogan, se entrelazan como un baile de luces en el cielo. Exploran los límites de lo tangible y lo onírico, entre la claridad de un pensamiento y la ambigüedad de ciertas emociones. Como autora, defiendo la autenticidad de la poesía, su naturaleza, la capacidad para capturar y transformar la esencia de la experiencia humana, aunque a veces cuestiono los límites del pensamiento. Qué ingenioso, como si tal cosa desmenuza y desvela desde el lugar más recóndito de la memoria su ingente saber. Yo me limito a recrear su procedencia, a conjugar la excelencia de su mensaje. Y toda esta confabulación con una mirada reflexiva y un lenguaje que quiere conjugar precisión y certeza. Quizás la conclusión es entender el poema, cómo se interpreta, cómo se construye desde un lenguaje estético, y a la vez cómo su desafío de versos y figuras literarias me enreda y descifra mis dudas. Boreal invita al lector a adentrarse en el proceso creativo, a reflexionar sobre las formas en que nombramos, las formas en que entendemos y sentimos el mundo.
Quizás este poemario es una oda a la escritura. Quizás un acto de resistencia, un refugio frente a la incertidumbre. O tal vez un puente hacia lo inefable. Lo cierto es que las palabras encuentran la manera de burlar a la poeta. Y solo las musas saben sin dilación su verdadero destino. Y aquí la poeta verdaderamente hace lo que puede. Os invito a escuchar unos fragmentos de Boreal. Tal vez soy capaz de unar sílabas en reiteradas frases inconexas, dispares y feroces, saltar de un sentido a otro su destino al teclear. Mas cuando escribo, no sujeto el lápiz ni la goma de borrar. El tacto liso y cristalino se ha vuelto imprescindible. Apenas de mis 5 dedos, el índice es el más diestro. Los demás abren ventanas al mundo. Lo que se busca ya está en el debate. La poeta hace lo que puede. No encuentra forma de construir esta deriva. Si la sustenta, será desde la fantasía, lugar que aflora sin permiso ante una mente inquieta. Al escribir hay un silencio insolente. Otras veces el flujo invasor no distingue de melodías ni de tiempos. Emite una sonoridad que discurre sin motivo aparente, pero arrastra y convence. Tal vez no seamos conscientes. Por eso inventamos relatos. Nos hacemos acompañar de múltiples brotes de inspiración. Dejamos el desparpajo a un lado, nos aferramos al don de las musas. Así despierto al poema. Entonces, la sorpresa es incluso mayor. No hago preguntas que no puedo responder. Solo las dejo entrar. Y sanan. Mas quiero entender quién eres. ¿Por quién vives? ¿Por qué vienes? ¿En qué dominio despiertas? ¿A qué lugar me llevas? Estimados oyentes, la presentación oficial de Boreal será el 10 de abril a las 7 de la tarde en la ciudad de Benidorm, en la plaza del Torrejón, oficina de turismo, en un lugar con un marco incomparable y con las mejores vistas a la bahía de Levante. Quedan todos invitados y gracias por escucharme.
En el espacio desde la raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Comenzaremos comentando el término pionero. De esta palabra vemos 3 significados estrechamente relacionados en el diccionario de la Real Academia. Por una parte sería aquella persona que inicia la exploración de nuevas tierras. También aquel que da los primeros pasos en alguna actividad humana concreta. Y por último, en el campo de la biología, se referiría a un grupo de organismos animales o vegetales que inicia la colonización de un nuevo territorio. Pues bien, parece ser que el origen de la palabra pionero se remonta a 1523, derivando de la palabra francesa pionier, que se refería al soldado de a pie que prepara el camino para el ejército y que asimismo se encargaba de cavar las trincheras. Sería una palabra proveniente de la misma raíz que peón o peatón, que proviene de pedopedonis, el soldado de a pie. El término evolucionaría a innovador o a pionero, como lo entendemos hoy, a partir de esa idea de ir por delante. En segundo lugar, comentaremos el sustantivo chantaje y el verbo chantajear. Un chantaje, del francés chantage, es la amenaza de difamación pública o daño para obtener algún provecho pecuniario o material de alguien, o bien obligarlo a actuar de una determinada manera. En el María Moliner vemos que viene del francés chantage, y este a su vez de chanter, el verbo cantar. Esta a su vez también del latín cantare, que para nosotros, como digo, es cantar. Es decir, cantaré si no haces lo que te digo. Parecería que diría la persona que lleva a cabo este chantaje a alguien. Sin embargo, otras fuentes dicen que deriva de la palabra que designa a la extorsión, la renta o tributo que los habitantes de las fronteras inglesas y escocesas pagaban a los repartidores fronterizos a cambio de inmunidad frente a las incursiones u otro tipo de acoso externo. Es decir, según esta interpretación, sería una palabra más bien del inglés primitivo. En tercer lugar, tenemos el término cianuro. Ya sabéis que se trata de un producto químico venenoso que se encuentra en algunos alimentos y plantas, el humo del tabaco y en ciertas sustancias cuando se queman. Se usa para elaborar productos como el papel, las telas y los plásticos, y del mismo modo se usa como plaguicida. Tiene como base el cianuro el cianógeno, del griego kianos, azul, y a su vez de gennan, que es el verbo que significa engendrar o producir, siendo la cianosis, por tanto, la coloración azulada de la piel. Tal trastorno en los seres vivos lo provocaría el gas desprendido por esa sustancia. Con ella, por otro lado, se elaboraba el azul oscuro, azul cian o de Prusia, que los artistas utilizaban en sus lienzos. En cuarto lugar, comentaremos el verbo achantar. De él encontramos 2 significados. Por una parte, haría referencia a acobardar o apabullar a alguien, y por otra, a abstenerse de intervenir en algún asunto, por cautela o por malicia. Chantar, préstamo del galaico portugués, era clavar o hincar, que a su vez vendría del latín plantar. A esa forma chantar, en algún momento de su evolución, se le adelantaría una A, se le pondría una A de las que se llama epentéticas. Y ahora vamos con 3 palabras relacionadas entre ellas estrechamente. Por una parte tenemos panfleto. ¿Qué es un panfleto? Panfleto entendemos que es un escrito de difamación. El origen es incierto. Algunos historiadores lo atribuyen a los ingleses por su derivación pamphlet, cuyo uso se refiere más a folleto de carácter informativo que a panfleto de carácter contestatario. Este último uso se consolidará en la Francia revolucionaria como mecanismo de denuncia y de burla. En sexto lugar tenemos la palabra pasquín. Un pasquín es un escrito satírico de protesta contra los poderosos, aparte de ser anónimo. Vendría del italiano antiguo paschino, hoy pasquinata, y estos de
Il Paschino, que era el nombre de una estatua que había en Roma en la que solían fijarse libelos o escritos satíricos. Se trata esta de una escultura antigua romana, quizás del siglo III o del siglo II a.C., en mal estado y algo desfigurada. Salió a la luz en las excavaciones de las obras de urbanización de la Plaza Navona y a partir de ahí pues se utilizaría con este objetivo de fijar en ella estos escritos. Y ya en séptimo lugar tenemos la palabra libelo. Libelo es un escrito en el que se denigra o infama a alguien o algo. No es ni más ni menos que el diminutivo de la palabra liber, del latín, que significa libro, y tal diminutivo pues sería, en su origen, pues libellus, o sea, literalmente librillo o escrito muy breve. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Hoy nos trae un estremecedor cuento titulado Dos adioses. Según su autor, con él ha pretendido advertir de los nefastos peligros de ignorar los versos, aunque sea de forma inconsciente o involuntaria. Lo cierto es que el protagonista evocará los últimos días de su hija Araceli en un pueblo costero de Huelva, siendo la poesía increíble de Whitman fondo y marco de la historia. Lo que es seguro es que, como ocurre siempre con los relatos de José Manuel, no os va a dejar indiferentes. Dos adioses.
Aunque nací en Sevilla, España, he vivido toda mi vida en Córdoba, Argentina. De Sevilla y de España solo recordaba una amplia habitación con una cama y una mecedora. Un armario también había, una mesa tal vez, una silla y un rostro arrugado que me miraba sin mucho amor, el áspero rostro de mi abuela paterna. Y no recordaba nada más, porque a mis 4 años mis padres embarcaron conmigo rumbo a Argentina. Algunas imágenes de Buenos Aires, pocas también, y después todo el resto de mi infancia, de mi juventud y de mi vida en aquella Córdoba, la de allá. Araceli había fallecido en un pueblito de Huelva, y antes de todo, lo único, lo primero y lo último que quería hacer era visitar el lugar donde ella había decidido morir. Araceli era mi hija. Siempre tuvo una vida difícil. De niña apenas comía, porque decía todo le sentaba mal. Permanentes conflictos con sus amigos y compañeros escolares. Todo se lo tomaba tan en serio. A veces pienso que ella siempre estuvo incómoda consigo misma. Siempre, salvo aquella vez en que por su cumpleaños, 14, le regalé unos versos. Se los metí en una cajita de madera con la tapa desencajada. Cuando la abrió con expectación, pudo leer lo que yo le había escrito pensando en ella. A mi hija. Sueño que sueñas, que te viene el sueño en que te recojo en mis brazos. A ella le encantó tanto el poema que me abrazó, me besó y se marchó corriendo a su habitación con la cajita de madera que tenía la tapa desencajada y el papel del poema arrugado entre sus manos. Después su vida siguió recorriendo los derroteros previstos de sorpresas, decepciones, traiciones y compromisos y amores contrariados. Su vida fue, como la de casi todos, un pequeño desastre. Pero tampoco era Araceli de las que se dejan ayudar fácilmente. Mis brazos, siempre abiertos para ella, no lograron cercarla en aquellos momentos en que más lo hubiera necesitado. Una tarde nos llegó a Amelia, mi esposa, y a mí una carta remitida por nuestra hija. Me voy a España, decía. Estoy harta de Argentina y de los argentinos. Quiero darle un giro definitivo a mi vida. Y acá que se vino. Tanto Amelia como yo, en el fondo, nos alegramos. Sabíamos que nuestra hija, ¿cómo decirlo?, tenía una mala racha. Eso es. ¿Y por qué no empezar de nuevo en otro lugar? Pero ambos sabíamos también, o al menos yo estaba seguro de ello, que el lugar era lo de menos, que el problema lo llevaba Araceli consigo misma, y que si no había logrado desprenderse de él en Argentina, tampoco lo lograría en España. El pueblito en que decidió fallecer Araceli se llama Mazagón. Me había informado de que estaba en la costa de Huelva, cerca de la capital. Cuando llegué a este pueblo andaluz, el autobús me dejó en una plaza pequeña junto a un hotel. Esta plazoleta estaba cerca de la fonda en que habitó Araceli sus últimos días. La luz lo llenaba todo, y el olor del mar. Entendí rápidamente por qué ella había elegido ese lugar. Pero yo no quería permanecer mucho tiempo aquí, no podía. Solo perseguía encontrar algún detalle que me hiciera recordar a mi bella Araceli, su paso, por leve que fuera, algún pequeño objeto que me confirmara de su presencia y de sus últimas horas. Al día siguiente, muy temprano, me dirigí hacia la fonda donde ella se había hospedado. «Buenos días», le dije a la mujer que estaba dormitando en una mecedora.
El vestíbulo de la casa estaba limpio. El suelo era de losetas de barro cocido y las paredes estaban encaladas de un blanco sorollano. Le conté a la mujer a qué venía. Ella escuchó atentamente y, sorprendida, me dijo: «Entonces, dice usted que es el padre de Araceli, esa pobre muchacha». «Sí», le respondí, «soy su padre». «Ve», le pregunté enseñándole una fotografía que llevaba en mi cartera. «¿Y dice usted que desearía ver la habitación en que pasó su hija sus últimos días?» «Sí, esto es, quisiera verla». Desde la habitación se veía el mar. La brillante luz del exterior apenas si entraba por la pequeña y cubierta ventana. La cama estaba pegada a una pared. Junto a ella, una mesita de noche con una lamparita que tenía una mampara pintada de colores azules y rosas. Sobre la estantería, algunos libros. ¿Eran suyos?, le pregunté a la mujer. No, los dejó ahí el inquilino anterior. Ella no trajo nada. Después de unos instantes de silencio en que me dediqué a escrutar cada rincón de la habitación, buscando algo que me la recordara a ella sin lograrlo, la mujer me preguntó: ¿desea usted algo más? Parecía que tenía cosas que hacer y yo la estaba incomodando más de lo que ella había previsto. No, le dije, ya marcho. Antes de abandonar el lugar, le volví a preguntar a la mujer: ¿usted la conoció? Sí, respondió. ¿Y qué opinión se formó de ella? No me interesaba nada la opinión de aquella señora. Lo que yo quería saber era qué imagen proyectaba mi pequeña Araceli en sus últimos días. Oh, dijo la mujer. Después de un prolongado silencio continuó. Su hija era como una mariposa en el desierto. Quiero decir que no encajaba ni aquí ni hubiera encajado en ningún otro lugar. Creo que ni ella misma sabía lo que buscaba, concluyó. Gracias, logré decir. Una última cuestión. ¿No conservará usted nada de ella? ¿De ella? ¿Algo? Sí, dijo. Creo que dejó olvidado, o lo que sea, un libro sobre la mesilla de noche. Creo que está, sí, aquí. Y sacó un libro verde de Walt Whitman. Debe ser lo último que estuviera leyendo. Tenga, lléveselo, le pertenece. Gracias, volví a decirle, alargando la mano para recoger ese vulgar y pobre tesoro que finalmente había logrado. No le di ninguna importancia al libro hasta que por la tarde, antes de coger el último autobús hacia Sevilla, estuve leyendo algunos pasajes de Hojas de hierba. ¿Ha pensado alguien que es afortunado nacer? Me apresuro a informarle que no es menos afortunado morir, y sé lo que digo. Muero con los que mueren. No soy la tierra ni lo que pertenece a la tierra. Esta es la hierba que crece donde hay tierra y hay agua. Este es el aire común que baña el planeta. Estuve a punto de arrojar el libro al tacho cuando, abriéndose por una página, tal vez algo desencajada, dejó aparecer la esquina de un papel manchado y con unos versos que debían haber sido muy leídos o escritos quizá por mi Araceli. A mi padre. Sueñas que sueño, que me viene el sueño en que me recoges en tus brazos.
Tras el éxito de su anterior novela, La niña que nació sin cuerpo, publicada por Editorial Almuzara en 2019, Juan Clemente Sánchez vuelve con una nueva y apasionante historia, Sueño con las marismas, publicada por Elbo Editorial a comienzo de este año. Juan Clemente, una de cuyas mejores definiciones como escritor, sería la de un autor comprometido con la memoria de su generación, con la sociedad y con la vida en general, presentó por vez primera esta novela el pasado 13 de febrero en la Casa de la Provincia de nuestra ciudad, ante un numeroso público y una enorme expectación, circunstancia que se ha ido repitiendo en las sucesivas presentaciones posteriores, la próxima de las cuales tendrá lugar el jueves 3 de abril en la Biblioteca Pública de Umbrete, dentro de los actos de la Semana Cultural Atene Noctua de esta localidad sevillana. A título personal, debo decir que aparte de considerarlo una persona honesta y un luchador infatigable, hacia él me mueve una notable admiración, como escritor detallista, ameno, respetuoso con el lenguaje y rico en matices, cualidades difíciles de ver conjugadas en otros narradores o narradoras. La novela Sueño con las marismas, dedicada al maestro Francisco Vélez como inspirador, y a Manuela, compañera del escritor por su imprescindible presencia y ayuda, es, según consta en los comentarios, una aventura de nuestro devenir histórico con acentuación literaria, narrando lo esencial de lo que se ha vivido, en dos planos entrecruzados de la vida y la muerte, los que se han ido y los que se quedan, aflorando como algo irrepetible, donde se da rienda suelta a la imaginación en clave de realismo mágico y que va saliendo a flote para vencer todos los despropósitos que se cernían sobre el hervidero de los humedales y el pantano en dos realidades entremezcladas. Juan Clemente, amigo, bienvenido una vez más a la estantería, a esta que es tu casa. Hola Tomás, buenas tardes, un saludo para ti y para tu audiencia, para todos los oyentes de la estantería y de esa radio tan magnífica como es Radio Proverso y que tanto amamos porque, entre otras cosas, saca a la luz y traslada todo lo que es el mundo de la literatura que tanto amamos, ¿no? La presentación de Sueño con la marisma el día 13 de febrero en la Casa de la Provincia, en el Salón Grande, fue una presentación muy emotiva y donde yo creo que disfrutamos de la literatura, de compartirla y fue masiva. Estuvo amenizada por la música con un prodigioso Antonio Ángel Lugo al piano y mucha lucidez por parte de los ponentes, tanto de Ricardo Reina Martel y de Álvaro Bernal, Romero Bernal. Junto con el editor, con Daniel Mascugá, que hizo también las labores de moderación. El libro, este libro estaba encausado y venía después de un día reunido con Paco Vélez tomando un café en un bar cercano al juzgado que se llama Ricardo II. Nosotros echábamos un rato de vez en cuando y hablábamos de literatura y de lo divino y de lo humano. Y él me comentó que había pendiente escribir una novela sobre una epopeya especial que se dio en nuestra provincia, la epopeya, la conquista de lo que eran las marismas del Arroz, las marismas del Guadalquivir. En estas marismas los ingleses intentaron producir grandes cantidades de arroz y de algodón a imitación de lo que hicieron en el delta del Nilo con grandes inversiones, maquinaria, con unos esfuerzos financieros importantes y fracasaron aquí en las marismas indomables del Guadalquivir. Ahí hay enterrados todavía 13 kilómetros de vía férrea que
que ellos pusieron en los raíles y demás, pero que están ahí bajo las arenas de las marismas sin utilizar. Y sin embargo, los valencianos, con el esfuerzo, con el trabajo, con el conocimiento y la experiencia de la albufera, sí fueron capaces de ponerla en producción a base de eso, de mucha constancia y de mucho desgaste personal y de mucho trabajo. Es la primera vez que el trabajo de alguna manera le gana al capital en eso de sacarle rendimiento, productividad y sobre todo alimento en una época muy difícil donde el hambre campaba a sus anchas por nuestro país, ¿no? Entonces, poner en producción estas tierras del arroz palió en parte esa situación tan extrema. Y Paco Vélez me decía que hacía falta una narración, un relato de esa realidad que nos ocurrió tan cercana y que teníamos que ponernos manos a la obra. A mí me pareció una tarea un poco desbordante en principio, pero como siempre, pues empecé a escribir, a anotar cosas y a echar un poco fuera todo lo que bullía y todo lo que la idea me sugirió. Y en un mes o por ahí, pues volvimos a reunirnos y ya había 50 páginas escritas, ¿no? Ya había unos cuantos de capítulos escritos. Y ya pues Paco Beckler se entusiasmó, me entusiasmó a mí y ya esto iba un poco en la buena dirección, ¿no? Después, esa conquista de las marismas, de alguna manera yo lo entremezclo con otra realidad que, que es algo que me comenta otro amigo, otro compañero que se llamaba Juan Guardia y que un día viniendo de Málaga me dice, hoy voy a conducir yo y me dirigió hacia el Chorro, al Caminito del Rey y tal. Y entonces cuando estuvimos allí me enseñó que aquello es precioso, es alucinante, pero me dijo que lo que me quería enseñar era la otra vertiente. Y allí había una iglesia que se le veía un poquito la parte de arriba y se veía un pueblo enterrado. Y me dijo que ese era su pueblo, se llamaba Peñarrubia y que estaba ya enterrado en el pantano, ¿no? Entonces, eso era una imagen muy fuerte, muy poética, muy lírica, pero además terrible y muy dura, ¿no? De desarraigo y demás, ¿no? Y esos dos elementos, esos dos factores, tanto las marismas con su aspecto indomable de la naturaleza y la lucha titánica por intentar sacarle fruto, junto con esa situación de inundación del pueblo y el consiguiente eh, arrebatamiento de la identidad del espacio y del lugar donde se ha nacido y donde se ha vivido y se han compartido muertos, se han compartido vivos y se han compartido experiencias, pues esa entremezcla es lo que a mí me impresionó y me empujó como un revulsivo a escribir esta novela que desde mi punto de vista es un poco titánica, ¿no? Un esfuerzo de conjugar esos dos elementos, tanto el del pantano, la inundación y la conquista de las marismas, ¿no? Eh, Mi editor, Daniel Moscugat, dice que es una novela fuera de serie, y es verdad en cierta forma, ¿no? Porque intenta ser una novela original, una novela que aporte elementos nuevos, tanto en el lenguaje como en la temática, como enriqueciéndose pues, de toda la tradición literaria de nuestro país, de los mitos de la literatura universal, desde la Odisea, con el desplazamiento de Ulises hasta Valle Inclán y pasando por los clásicos y demás, pues yo de alguna manera el boom latinoamericano, la influencia de Juan Rulfo, de García Márquez, de la influencia de Rayuela, todo esto de alguna manera
formo yo como un cóctel que se entremezcla y da lugar a esta obra donde la vida y la muerte se van en paralelo y unos niños que juegan al cielo voy, pues son desplazados de pronto desde un pueblo que se va a inundar y que va a desaparecer, aterrizan en un mundo nuevo, que es abrupto, que está por hacer, que está por conquistar y viven su vida allí como pueden. Y mientras los que se quedan atrás, los padres, siguen su vida paralelamente como pueden también, ¿no? Atrás en el pantano, que de alguna manera simboliza el sueño, la muerte, el inconsciente, todo lo perdido, el valle perdido, donde la realidad de lo psíquico, lo imaginado, lo fantaseado, lo soñado, cobra una dimensión especial, ¿no? Entonces, este mundo nuevo de las marismas, que palabras de un lugareño, Juan Valle, eh, como un campo de concentración a cielo abierto que se ha establecido allí, que dejan vivir a los valencianos, a los refugiados, mientras le saquen rendimiento a las marismas, pues estos niños pues siguen allí su vida también como pueden y los padres paralelamente en el pueblo perdido, ¿no? Como los emigrantes cuando se van que no están ni en donde llegan ni de dónde vienen, ¿no? Se quedan ahí en una especie de limbo, de tierra de nadie, ¿no? Quiero hablar del personaje, yo creo, central, que es Matatrenes. Matatrenes me lo inspira un amigo de un pueblo de aquí cercano, de Borno, que se llama Antonio Jiménez, y que me empieza a hablar de las peripecias de su padre, de la lucha contra el régimen, contra la dictadura, y las cosas que hacen en este sentido. Y a mí me pareció muy interesante, lo conocí a este hombre en Londres y allí pues anoté muchas de las cosas que luego traslado al libro, ¿no? Hay otro personaje importante que se queda atrás, ¿no? En el pantano, que es el sepulturero, que también Raúl Sangre Muerta, que me lo recuerda un amigo también de Antonio Núñez, un amigo de Carmona, ¿no? Entonces, este permanece en el pueblo, que está cubierto, que de vez en cuando por la iglesia pues emerge, bajan cuando bajan las aguas y se sumerge cuando estas subían, ¿no? También hay un personaje que muy entrañable, que es el que de alguna manera diseña o preimagina o proyecta todo el desarrollo de la conquista de las marismas, que es un profesor de EGB, que es un homenaje a un profesor que a mí me ayudó mucho, Narciso Puig Alcantú. Yo lo llamo así en la novela, pero es su nombre real, ¿no? Y que de alguna manera le rindo un homenaje y un honor a un profesor que por reconocimiento me influyó muchísimo, ¿no? Y desde luego nos falta el personaje también del teniente coronel Bocanegra, que está omnipresente en toda la novela, que es hilo conductor, que está endiosado y que tiene unas alocuciones por la radio tremenda y demás, y que, bueno, pues sus decisiones pues, crean tremendas situaciones trágicas y tremendas desapariciones y su regencia, Manuel Barrio lo llamaba Luis Rey de Andalucía, es bastante terrible, ¿no? Y yo de alguna manera pues intento hacer un esbozo de este personaje tan decisivo en la historia y en el devenir histórico de nuestra tierra, ¿no? Como podéis apreciar, pues la temática
de esta nueva novela es totalmente diferente a la anterior, a la niña que nació sin cuerpo, que abordaba el tema de los niños robados. Yo, como decía Juan Rulfo, a través de la construcción de un territorio, pues intento dejar llevarme por la imaginación y dejar que los personajes pues cojan su espacio en la fabulación. Y en ella pues recuerdo cosas que me contaba mi abuelo, sobre todo cuando bebía, y con humildad pues aporto mi grano de arena para intentar traer al presente cosas que no creo que dejemos que sigan silenciadas, ¿no? De alguna manera recuperar todo lo aquello que dio miedo, un miedo aterrador a expresarse por la represalia, miedo al dolor que podríamos generar el manifestarlo, ¿no? Hubo muchas víctimas, esas víctimas pues fueron callados en lo que se llamó la paz de los cementerios, y para mí era importante crear unos personajes con esta trama que llenase los huecos silenciados, ¿no? Luego hay los personajes, desde mi punto de vista, pues luchan contra todas las adversidades que se le presenten, luchan por liberarse tanto individual como colectivamente. Es importante que no dejar que caiga en el olvido historias como las que cuento sobre las marismas y su explotación. Tiene cierta conexión con la memoria histórica, donde las mujeres de los humildes se llevan la peor parte. En la novela resalto algunos perfiles en Neuf, Benet, Montfort, que a pesar de sus traumas, de sufrir vejaciones, pues cuida y vela por la salud de todos. María de los Ángeles, Sánchez Quirós, con una personalidad muy compleja y con sus contradicciones, yo creo que van a ser del deleite de los lectores, ¿no? Soledad Barrientos, como La muerta que habla. Todas estas mujeres fueron condenadas al estigma social, que se solidarizaban de alguna manera ante el silencio, ¿no? Y con ellas pues intento combatir cierta tristeza que se imponía a través de la represión terrible que sufrieron, y ese ostracismo donde le negaron el pan y la sal, ¿no? Yo creo que es una aventura el libro de nuestro devenir histórico, dándole un acento claramente literario, narrando lo esencial de lo que se ha vivido. Ya digo que en dos planos, ¿no? Entrecruzados entre la vida y la muerte, entre los que se han ido y los que se quedan, y aflorando y dándole rienda a mi imaginación, y va saliendo a flote pues una serie de anécdotas, de situaciones que intentan hacer vencer todos los despropósitos que se generan en ese territorio, ¿no? De las marismas, ¿no? Y que se cernían sobre este hervidero de humedales y en el pantano como dos realidades que van paralelas y que de vez en cuando pues se van mezclando, ¿no? Es una novela, yo creo que apasionante, que tiene mucha verdad, que está llena de alegría, de esperanza, narrando una situación muy, muy dura, pero con el objetivo de que se disfrute de la lectura. Así que yo espero que os guste, que disfrutéis con ella, y que también pues os aporte reflexión y os aporte algún elemento de enriquecimiento personal, ¿no? Sin más, pues yo espero que a todos los oyentes y a ti, Tomás, pues os guste y os resulte de alguna manera una novela interesante, nueva y original. Un saludo,
Un abrazo muy fuerte para todos. Esta semana, en su sección Historia de cronopios y de famas, donde nos habla en cada programa, con una perspectiva distinta y muy personal, acerca de diversas autoras y autores contemporáneos, nuestra querida amiga, la escritora Lourdes Delgado, nos comentará hoy la vida y la obra del gran Cesare Pavese, escritor, traductor y editor italiano. Asimismo nos hablará de Diálogos con Leucó, señera obra de este autor, nacido en Santo Stefano Belbo en 1908 y fallecido en Turín 41 años más tarde. Os dejo pues con la palabra siempre grata, amigas y amigos, de Lourdes y sus interesantes historias de cronopios y de fama, con las que siempre disfrutamos y aprendemos. Uno no se mata por el amor de una mujer. Uno se mata porque un amor, cualquier amor, nos revela nuestra desnudez, nuestra miseria, nuestro desamparo, la nada. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de la estantería aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. Esta frase aparentemente sencilla, aunque desgarradora, encierra las claves del hombre que hoy nos ocupa. Un hombre para quien la soledad, la pérdida y el desamor fueron obstáculos insalvables. Un hombre cuya cripta fue la vida y que la vivió como se vive en un cementerio, amortajado, solo, cansado, melancólico, en silencio y rodeado de epitafios en cada muerte. Hoy hablamos de Cesare Pavese. Todos los grandes escritores cuentan en su biografía con momentos fundacionales que constituyen la cosmogonía de su particular universo, y estos que vamos a ir viendo ahora son los de Cesare Pavese. Nace en 1908 en un pueblecito del Piamonte llamado Santo Stefano Belbo. Este es el primer momento fundacional del universo pavesiano. Evidentemente, haber nacido en las colinas piamontesas influye en el carácter y en el imaginario del niño. Esas montañas, esos campos de trigo, los campesinos, la tierra, el sol en el rostro y un niño de cabellos ensortijados y gafas de montura negra que lee solazado debajo de los viñedos, probablemente el infinito de Leopardi. Todo esto quedará en la psique de Pavese como un paraíso poético al que en realidad quiere siempre volver, pero que en mi opinión no debería nunca haber intentado volver, porque cuando volvemos de adultos lo que hacemos es o no lo reconocemos o lo transformamos y entonces deja en realidad de ser paraíso, lo perdemos para siempre. Estas colinas aparecerán recreadas líricamente en su poesía y en su narrativa del mismo modo que lo hizo con las suyas, las de Recanati, el gran Giacomo Leopardi. Pavese estuvo toda su vida buscando el infinito a través de esas colinas que tan amadas fueron para él. Otro momento genésico en su universo es la muerte de su padre. Pavese tiene 6 años cuando su padre enferma de cáncer cerebral y esto va a marcar profundamente al niño, que arrastrará consigo ese sentimiento de pérdida, el sentimiento de orfandad y extremizándolo el del bastardo, y esto aparecerá de manera obsesiva y recurrente en toda su producción literaria. Pavese crece entonces solo con su hermana María y con su madre, Consolina Mesturini, una mujer amurallada, estricta, muy rígida y de la que Pavese recibe una educación excesivamente autoritaria y controladora, y esto dañará muchísimo a Pavese. Yo creo que este es el epicentro del emocionario y de toda esa tristeza y melancolía que encerraba siempre Pavese. Pavese le reprocha a su madre la imperturbabilidad, ese carácter, dice él, que jamás se quebranta ante nada ni nadie, ese carácter duro en exceso, sin una grieta, por donde se le escape la dulzura, la ternura o el afecto. Escribe al respecto en Fiesta de Agosto: crecimos sin besos ni palabras superfluas. Esto hace que Pavese en edad adulta busque el amor incondicional de manera obsesiva, recurrentemente, además por un proceso psicológico natural, es decir, que hace que él busque lo que le es familiar, aunque eso le dañe y sea su sombra en términos jungianos. Pavese buscará entonces amores imposibles, mujeres poco disponibles afectivamente, que acabarán devastándolo emocionalmente. Escribió al respecto: a veces una mujer encuentra los restos de un barco hecho pedazos y decide hacer con ellos un hombre sano, y en ocasiones lo consigue. Otras veces una mujer
conoce a un hombre sano y decide hacerlo pedazos. Siempre lo consigue. Su madre no solo marca sus relaciones futuras con las mujeres, sino también su forma de relacionarse con el mundo. Y Pavese escribe: entre la vida y yo hay un límite que se interpone, y ese límite es su madre. Consolina, a raíz de la muerte de su esposo, decide mudarse con su familia a la capital, a Turín. Pavese tiene 8 años. Pavese no hubiese sido Pavese sin sus colinas, pero sobre todo no hubiese sido Pavese sin Turín. Turín es otro elemento de importancia crucial en su poética, y es que cuando abandona el pueblo de su infancia, esa realidad que hasta entonces era la que había conocido, es decir, ese entorno afectivo, desaparece y comienza el sentimiento de desarraigo y de extrañamiento del que jamás podrá sustraerse. La mudanza a Turín va mucho más allá que este simple sentimiento que estamos comentando de desarraigo, ¿no? Para un tipo extremadamente sensible y complicado como Pavese, esto significó la pérdida del paso de la infancia a la adolescencia. Pavese nunca pudo madurar de modo normal y sano y se preguntó en múltiples ocasiones de dónde le provenía ese sentimiento, y termina pues entonces haciendo de sus problemas personales de madurez los problemas del hombre de su tiempo. Pavese se da cuenta entonces que el viejo orden de las cosas había cambiado, que en ese paso de la niñez a la adultez que se daba en las sociedades antiguas y que todavía hoy se daba en contextos campesinos como el de su pueblo natal, había cambiado con la industrialización. Esa transición de niño a adulto se hacía en automático, se hacía de modo natural y era propiciada por el padre. El padre, pues, de la mano del padre y de las enseñanzas del padre, el niño ingresaba en la edad adulta. Así se pasaba sin desequilibrios de una etapa a otra. Pero en el mundo moderno esto ya no era así en la mayoría de los casos. En el caso de Pavese no es así porque los elementos que le iban a propiciar esa transición del bambino al ragazzo habían desaparecido. Desaparece primero el padre y luego desaparece el escenario, el campo. Pavese pierde así el mito y entra en juego el tiempo que es propio de la ciudad. Para nosotros que estamos acostumbrados a él, el tiempo es un elemento de lo más normal, pero el tiempo del reloj es totalmente artificial. Es un elemento que saca al hombre de ese estado primitivo, que lo saca del mito, de ese estado de comunión con la naturaleza, donde el tiempo lo miden las estaciones, lo miden la luna y el sol. El paso a la edad adulta en Pavese se produce de un modo abrupto y termina desequilibrándolo. Tanto que esto va a ser una obsesión, ¿no? A lo largo de toda su vida. Empieza aquí Pavese a deshabitar el mundo. ¿Cómo puede uno relacionarse con el mundo si a uno no le han enseñado otra cosa que obedecer? En la vida de Pavese no existe responsabilidad, porque no existe responsabilidad sin libertad. Pavese crece prisionero de lo que ordena su madre. Así que cuando él tiene que enfrentarse en edad adulta solo al mundo, no sabe cómo se hace, está perdido. Con esa madre extremadamente rígida y dominante, Pavese no puede ser el mismo. Y esta imposibilidad de ser se agrava con ese desarraigo que hemos comentado. Pavese llega a la adolescencia y entra a estudiar en el liceo clásico con los jesuitas en Turín. Tiene 14 años y Mussolini está en el poder. Pavese ve cómo Italia se transforma en un estado totalitario que se opone a toda solución comunista o socialista. Allí conoce a Augusto Monti, que es una presencia que marca bastante la escritura y la vida de Pavese. Monti es profesor de latín, es un humanista y es un comunista amigo de Gramsci, y entonces está intentando formar a un grupo de jóvenes para hacer frente al fascismo. Y entre esos jóvenes pues están Giulio Einaudi, Leone Ginsburg, que son amigos de Pavese. Está también Norberto Bobbio y Vittorio Foa. Posteriormente, Pavese además establecerá contacto pues con Italo Calvino. En este ambiente marcadamente humanista es donde se forma Cesare Pavese. Ya con 16 años empieza a escribir poemas imitando a los clásicos.
a los poetas del Dolce Stil Novo, a Guinizelli y Cavalcanti, y sobre todo a Leopardi. Pavese tiene mucho de Leopardi, tiene mucho de esa comunión con la naturaleza, mucho de esa filosofía y de esa poética leopardiana, y además conecta emocionalmente de un modo casi simbiótico con el pesimismo cósmico de Leopardi. Todos estos ejercicios de imitación le sirven a Pavese de entrenamiento para la experimentación que va a realizar años posteriores, porque para romper con el canon hay que conocer primero el canon. Pavese, por esa época ya de adolescente, pues era un chico bastante introvertido, ensimismado en sus versos, en su lectura, y no se divertía. Él tenía como objetivo el camino de la gloria, que decía que era fatigoso, y porque quería hacer algo grande, algo importante en las letras italianas y conseguir el éxito. El primer poema, el poema que abre el poemario de Lavorare Stanca, se lo dedica a este profesor, a Monti, y es precioso y os lo recomiendo, y se llama Los mares del sur. Este ensimismamiento, unido a ese desafecto de una madre que nunca lo quiso, y ese sentimiento de la pérdida, hace que Pavese pierda la ilusión ya desde edad muy temprana y se pase su vida luchando contra las ideas suicidas. Tenía 18 años cuando escribió lo siguiente: se me escapan las ganas cada día. Soy un maestro en el arte de no gozar. Se matricula en Turín en la Universidad de Letras y se va a especializar en literatura norteamericana, con una tesis acerca del poeta Walt Whitman, que ya lo hemos tratado en un programa de la estantería. Pavese descubre América a través de los escritores, de sus traducciones, y este momento también es fundacional en su literatura. ¿Por qué? Porque en la psicología de Pavese es fundamental el tema de la libertad. Pavese había crecido, como ya hemos apuntado, en un hogar donde hay muchas restricciones, donde su madre era totalmente opresiva, y ese microcosmo familiar opresivo se marca dentro de un macrocosmo, el nacional. Italia en ese momento tampoco goza de libertad con los fascistas en el poder. Entonces esa ventana por la que entra un soplo de aire fresco y que constituye a su vez también un refugio emocional, pues es la literatura norteamericana. La literatura norteamericana habla con libertad del hombre, habla de su alienación, habla de su fragmentación y habla de la realidad circundante del Nueva York de dos pasos, que es frío, que es gris, que es sucio y que es industrial. Además, a nivel experimental, están creando con absoluta libertad. También tenemos a Faulkner, que desarticula la novela tradicional y la inunda de experimentos técnicos. Fue traductor, además, Pavese, pues, de Melville, de Dos Pasos, de Hemingway, y bueno, Whitman es su poeta favorito norteamericano, y Whitman le da la idea, el impulso para renovar la poesía italiana. Muere la madre de Pavese en 1930 y Pavese no sabe cómo se vive. Nadie se lo ha enseñado, está perdido y se refugia en lo único que conoce, que es la literatura. Participa entonces en la revista Cultura, con unos ensayos interesantísimos acerca de estos escritores norteamericanos, y además sigue con sus traducciones. Esa revista Cultura aglutinaba a todos los activistas intelectuales de izquierda, y ahí es donde conoce al primer gran amor de su vida, a Tina, a Benedictina Pizzardo, de la que Pavese se enamora perdidamente, ¿no? Y que fue todo una decepción. Benedictina, Tina, tiene un novio que nada más y nada menos que Altiero Spinelli, que es el secretario del Partido Comunista en ese momento en Italia. Y Altiero está en la cárcel cumpliendo condena como preso político. Tina le pide a Pavese que actúe de intermediario en la correspondencia con Altiero, y Pavese no se puede negar, porque Pavese haría cualquier cosa por la persona a la que ama, ¿no? Entonces estas cartas le llegaban a casa de Pavese. Se produce en ese momento una redada
antifascistas apresan a unas 100 personas, entre ellas a sus amigos, a Leone Ginsburg, a Giulio Einaudi y a él, porque le encuentran en su estudio las cartas de Altiero. Pavese es juzgado como antifascista y esto, lo lleva a Brancaleone. El régimen lo condena al confinamiento allí y esto fue la muerte psicológica para Pavese. Lo mandan al otro extremo del mapa, un lugar muy diferente cultural y dialectalmente al del que Pavese procedía. Pavese está en Brancaleone solo, se siente tremendamente aislado, sin libros, apenas tiene la Odisea y un manual de lengua griega, no tiene dinero, está sin amigos, sin oficio y lejos del amor de su vida, lejos de Tina. Lo pasa realmente mal. Se cartea en este tiempo con Tina y comienza también aquí su diario íntimo, Il mestiere di vivere, un diario que lo va a acompañar hasta el final de sus días, que es todo un desahogo emocional que en la mayoría de las ocasiones está más cerca del aforismo que del diario, y es un desahogo también acerca de las dificultades en la creación. Para Pavese la vida es un trabajo extenuante, es un oficio duro de soportar. Este diario influye de manera sobrecogedora en Alejandra Pizarnik, que es otra escritora suicida que decide escribir su diario a raíz de leer el de Pavese, y Ricardo Piglia, que inspirándose en Pavese escribe también los diarios de Emilio Renzi, que os los recomiendo. De los 3 años al que ha sido condenado, Pavese solo cumple 1, porque está enfermo y además se interrumpe su comunicación epistolar con Tina. Pavese se pone muy nervioso, se angustia y pide que se le revise la pena. Regresa entonces después de 1 año, no cumple la condena entera, regresa a Turín y se entera, en la misma estación de tren de Turín, se entera de que Tina se ha casado. Pavese se desvanece en la misma estación. Esto lo destruye. Comienza así otro destierro, más terrible si cabe que el de Brancaleone. Comienza su propio autoconfinamiento, un exilio interior que llevará a Pavese a una devastación y a unas profundidades de las que jamás podrá salir. Escribe entonces: vale la pena que el sol se levante por encima del mar y la larga jornada comience. Mañana volverá el tibio amanecer con la diáfana luz y será como ayer, y nada nunca sucederá. Es el momento en el que incursiona en la literatura italiana y lo hace con un poemario innovador: Collaborare stanca, trabajar cansa. Pavese está intentando renovar la poesía, sacarla del apretado corsé de lo clásico, de lo conocido, y narra en verso su vida interior. La vida cansa, y cansa también ese sentir de poeta, ese oficio de mantenerse vivo cada día, ese vacío que nunca se llena con nada. Pavese se siente solo, incomprendido, incomunicado y desarraigado, y apenas habla con nadie. Y todo ese sentir lo derrama sobre las colinas de su pueblo. Parte de esa realidad campesina para contarnos de su distanciamiento con un mundo que no entiende y que no es capaz de vivir en plenitud. Está solo y lo único que hace es escribir, traducir y trabajar. Pavese se pregunta entonces si alguna vez fue feliz, si alguna vez perteneció, y empieza a desandar el camino de Swann en busca del tiempo perdido, y encuentra la felicidad, el paraíso perdido, la Magdalena de Proust en las montañas de su pueblo. Esa es la respuesta, ese es el hilo de Ariadna para salir del laberinto. Pavese intenta entonces, inspirado por Hojas de hierba de Whitman, hacer algo diferente con la poesía italiana, creando un tipo de poesía narrativa que habla de soledad, que habla de la incomunicación de un hombre que vuela a las montañas, creando así un paraíso mítico. La poesía de Pavese es un auténtico fracaso, no tiene ningún tipo de acogida, como si la tiene la poesía hermética encabezada por Ungaretti, que está intentando lo mismo que Pavese, abrir un nuevo camino, pero desde el extremo contrario, desde una poesía breve. Es famoso ese Mattino, mi lumino di inmenso, del gran Ungaretti. Pavese renuncia entonces al verso momentáneamente. Muy importante en Pavese fue la Einaudi. ¿Por qué? Porque la Einaudi le da un sueldo, ¿no? A nivel profesional, pues también le da notoriedad, reconocimiento.
Y también es muy importante porque se convierte en un refugio, un lugar donde esconder su dolor en ese ritmo de trabajo enfebrecido que lleva siempre Pavese. Pavese no entiende el duelo, no entiende la pérdida, no entiende la muerte ni tampoco la vida, una vida que lo hiere sin piedad desde distintos flancos. Pavese se niega a aceptar la pérdida del padre, la pérdida de Tina, la de su infancia y la de su paraíso de infinitos leopardianos y colinas, y aparece por ello en él el sentimiento de la angustia existencial, que lo ahoga. Pavese es el hombre arrojado a un mundo que no entiende, a un mundo sin sentido, indiferente, inmisericorde, sordo y despiadado ante el dolor y la tragedia humana. Este es el mismo punto de partida de su coetáneo Albert Camus. La vida no tiene ningún sentido. Y ante esto ambos intelectuales reaccionan de dos modos diferentes. Pavese reacciona rindiéndose al sinsentido, aceptando que hay fuerzas incontrolables en la vida del hombre que determinan los resultados y que Sísifo no podrá nunca soltar la piedra. Sin embargo, Camus lo hace luchando y usando su libertad para elegir el sentido que darle a todo esto. El Sísifo de Camus está condenado a empujar la piedra, pero justo cuando llega a la cima levanta los ojos y ve inmenso, bello el paisaje, el infinito, y ahí se revela y le da sentido a esa piedra condenada, y así sentido a su vida. Esa actitud de hombre rendido, esa actitud pasiva permea toda la obra de Pavese, y dilatada en el tiempo lo conduce al nihilismo que va matándolo un poco cada día. Pavese vive permanentemente desesperanzado. La Einaudi le da amigos, sobre todo traba una fuerte relación, una profunda relación con Fernanda Pivano y con Italo Calvino. Y también allí, en la sede de la Einaudi en Roma, conoce a su segundo amor, a Blanca Garuffi. Pavese desde su ruptura con Tina ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre el amor y se da cuenta que lo más parecido en la edad adulta, ese sentir del niño, que todo lo vive por primera vez, que danza, que baila con el mundo, es el amor. Para el niño es mágica la vida y el tiempo es infinito. Los enamorados viven lo mismo, viven su amor como un bello verano. Se fusionan con la brisa, con el mar, con la colina. El mundo les pertenece y toda la naturaleza siente con ellos. El tiempo sale de los relojes donde está apresado y se eterniza, se embellece. Pavese busca el amor para completarse, para darle sentido a su vida, para volver al paraíso perdido, y es por eso que decide darse una oportunidad con Bianca. Pero después de 1 año y medio, Bianca decide abandonarlo porque piensa que no la quiere. Pavese ama, pero ama desde el lugar de su herida de traición, desde el lugar del abandono, y entonces resulta muy frío en sus demostraciones afectivas, a pesar de la profundidad de los sentimientos por la chica. Pavese escribe estando con Bianca uno de los mejores libros sin duda, Los diálogos de Leucó, del que hablaremos más adelante. Pavese se siente cada vez más solo. Su diario se llena entonces con el abandono de Bianca de pensamientos recurrentes acerca del suicidio. El ser, para ser, necesita de otro, necesita de la proximidad del otro, necesita que otro lo toque, necesita que otro lo ame. Sin el otro no hay yo, y sin el yo no somos, no existimos, estamos muertos en vida. Y Pavese, cuando menos se lo espera, aparece el gran amor de su vida, el que él cree que es el definitivo. Y dice, ahora sí. Y ese es Constance Dowling, al que Pavese llama Connie. Dicen que no es el tiempo el que cuenta, sino la intensidad del sentimiento. Y fueron solo unos pocos meses, pero para Pavese, fue el todo. Connie no solo era guapa, no solo era actriz, sino que era americana. Representaba todo lo que Pavese había siempre soñado. Esa América que Pavese nunca visitaría, pero que era su fuga ideal, su refugio emocional. Es por eso que la pidió en matrimonio, pero Connie, que estaba enamorada de otro, lo rechazó. Esto hunde el barco definitivamente. Pavese le dedica los versos más terribles, los más desgarradores, los de Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, para posteriormente declarar: no tengo más aliento para escribir poesía. Las poesías llegaron contigo y se fueron contigo. Perdóname la tristeza, pero también contigo estaba triste.
tristeza que no pudo superar a pesar de que meses después le conceden a Pavese el premio Strega, que es el máximo galardón para un escritor en lengua italiana, por su novela La luna y las hogueras. Esto fue todo un reconocimiento a su trabajo por renovar la narrativa italiana e introducir el neorrealismo en Italia. Dice Galeano que el horizonte sirve para seguir caminando, y Pavese con Conconi, a pesar de haber conseguido la fama literaria, Conconi perdió los pasos y los horizontes. Pavese nunca supo qué se siente amaneciendo con el cuerpo de la mujer amada al lado. Nunca supo qué se siente cuando a uno lo aman de verdad y para siempre. Nunca pudo recuperar al niño perdido, a ese niño que le robaron los cuentos, los mitos, demasiado pronto, a ese niño que la vida lo obligó a ser grande, aun cuando no estaba preparado para ello. Pavese nunca pudo darle sentido a una vida sin sentido, que sólo concebía a través del amor, y esta idea se ve muy bien el día que Pavese decide morir. Ese día, desde la habitación del Hotel Roma en Turín, Pavese hace no una ni dos, sino 7 llamadas de auxilio, 7 llamadas al rescate, 7 llamadas a 7 mujeres con las que había estado vinculado, 7 llamadas a la vida, y ninguna de ellas estuvo dispuesta a lanzarle la punta del ovillo para sacarlo del laberinto, donde le esperaba acechante el Minotauro. Pavese comprende entonces que el mundo, que el amor, ese amor que tanto había soñado, ese al que le había cantado sin consuelo, no estaba disponible para él, y probablemente nunca lo estaría. Y si el amor no está disponible para un poeta, el poeta no tiene más destino que la muerte. Se mira al espejo del hotel donde está a punto de abandonar el mundo, que siempre lo había abandonado a él, y ve sus ojos, llenos de ella, llenos de él, sin ella, llenos de nada, y como Whitman, Pavese entona su requiem y se canta a sí mismo: «Verrà la morte e avrai i tuoi occhi». Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, esta muerte que te acompaña de la mañana a la noche, insomne, sorda como un viejo remordimiento o un vicio absurdo. Tus ojos serán una vana palabra, un grito ahogado, un silencio. Así los ves cada mañana, cuando sola te pliegas ante el espejo, oh amada esperanza, ese día sabremos que eres la vida y también la nada. Para todos la muerte tiene una mirada. Verrà la muerte e avrai i tuoi occhi. Será como abandonar un vicio, como ver en el espejo emerger un rostro muerto, como escuchar unos labios cerrados. Descenderemos, mudos, al abismo. El libro que os quiero recomendar en esta ocasión es Diálogos con Leucó, digno de todo un cronopio por su extraordinaria originalidad. Pavese hasta entonces había practicado una literatura realista, un realismo del alma, y había hecho coincidir así su flujo narrativo con el de la propia vida, una vida aparentemente ordinaria como son la vida de todos los pueblos, pero cargada de imágenes y de mucho simbolismo, una vida que susurraba a cada paso. La literatura que hace Pavese, es una literatura donde Pavese está derramado sobre un paisaje de colina que está recreado con una belleza extraordinariamente lírica. Era el modo que había tenido Pavese hasta ahora de volver una y otra vez de manera obsesiva a la infancia, a ese país de la ausencia, a ese territorio que es el origen de nuestra identidad, porque allí están las estrellas, los caminos, los rostros, las voces y las manos que deben acariciarnos y reconocernos para devolvernos así ese yo que somos y ese yo que fuimos. Pero los diálogos con Leucó intenta esa vuelta a Ítaca con elementos totalmente diferentes a los que había usado hasta entonces para vehicular esa obsesión suya de lo que los griegos denominaron el nostos, la vuelta a casa. Vuelve a casa en Diarios de Leucó, pero lo hace más allá del Piamonte, lo hace desde los orígenes más remotos. Sale de su zona de confort, sale de la narración y elige la forma del diálogo, que ya estaba presente en la tradición clásica, en Platón, en Séneca, en Tomás Moro y en el mismo Leopardi. Sale de las colinas, de los modos americanos de hacer literatura y se sumerge en los ambientes clásicos, en la cultura grecolatina. La colina ha sido sustituida por las cumbres, por barrancos, por pantanos, por abismos e infiernos, es decir, por un mundo horrible y salvaje como el que había rodeado a Pavese todos esos años con el fascismo y con el consecuente bombardeo de Turín
en la Segunda Guerra Mundial, ciudad que quedó devastada, destruida. Desaparece entonces en estos diálogos, en los diálogos con Leuco, desaparece la oposición que él había usado tanto ciudad-campo a lo largo de toda su producción y aparece aquí sustituida por Olimpo, dioses y titanes. Los diálogos con Leuco están conformados por 26 brevísimos diálogos que sorprenden muchísimo, porque Pavese no nos cuenta el mito como habían hecho a la manera de Hesíodo u Ovidio, sino que lo que hace es deconstruir el mito tradicional, porque a Pavese no le interesa la historia mítica en sí, sino un aspecto existencial de la misma. Normalmente, ¿qué hace? Bueno, Pavese al principio de cada diálogo nos escribe unas breves líneas que lo que hacen es encuadrarnos lo que va a tratar. O sea, el diálogo nos da pequeñas nociones acerca del mito y nos centra en el aspecto sobre el que él va a dialogar. Pavese afina y reinterpreta los momentos cruciales de la historia de los diferentes héroes, hombres y dioses de la literatura griega. Leyendo los diálogos uno se da cuenta no solo de la intelectualidad y del saber que atesoraba este poeta, sino sobre todo de la tremenda lucidez. Por ejemplo, hay un diálogo que a mí me ha gustado mucho, que es el de Una flor, donde se refiere al mito de Jacinto. Jacinto era un joven espartano, amante del dios Apolo, y un día Apolo y Jacinto estaban jugando a lanzar un disco cuando el céfiro desvió con el viento el disco, hiriendo a Jacinto de muerte. Y dice el mito, Apolo, no pudiendo devolverle a la vida, lo convirtió en flor. Este es el mito a grosso modo resumido, un poco para refrescar nuestra memoria. Pavese, de todas esas metamorfosis en flor, de la de Dafne, de la de Narciso, nos trae precisamente la de Jacinto. Elige esta por el grado de injusticia que encierra esta historia, ¿no? ¿Y qué hace? Pues interpreta el mito. No como mala suerte o como descuido del muchacho, sino que la muerte de Jacinto es consecuencia de Apolo, del abandono de Apolo. Y es un abandono voluntario y premeditado. Pavese dice que Jacinto está viendo cómo Apolo se aleja, está viendo cómo lo está abandonando. Y va mucho más allá, dándonos a entender que nuestro destino depende del capricho de los dioses. Y dice Pavese en este diálogo, escribe lo siguiente. Apolo quería una flor y bajó del Olimpo, y entonces en los ojos y en los bucles de Jacinto entrevió la hermosa flor salpicada, que era la suerte, el destino de Jacinto, y con serena indolencia creó así la flor. Pavese nos va ofreciendo así una lectura irónica y descarnada de la vida humana. Escribe este libro tan extraño al final casi de sus días y bueno, hay que hacer un inciso para decir que precisamente cuando él se suicida, este es el libro, el único libro que él se lleva, donde él deja escrita una frase y bueno, porque era el libro preferido de todos los que había escrito de Pavese, porque él estaba explicado ahí, su emocionalidad sobre todo estaba explicada en los diarios de Leuco. Pavese se está cuestionando cuando escribe este libro por el sentido de la vida y se da cuenta que a lo largo de la historia era el mito lo que había dotado de sentido nuestra existencia, pero que el racionalismo, la industrialización y el pensamiento científico habían desterrado el mito. En la época de Pavese el hombre está huérfano de mito y está huérfano también, como anunció ya Nietzsche, de Dios. Dice Jung, entre los llamados neuróticos de nuestros días hay muchos que en épocas anteriores no hubieran sido neuróticos. Es decir, no hubieran estado escindidos. ¿Por qué? Porque esta división dentro del hombre no se hubiera producido si todavía el hombre estuviera vinculado al mito. El mito nos ayuda a soportar nuestras cargas existenciales y nos alivia el sufrimiento psicológico, nos explica la vida. La ciencia responde y explica cosas diferentes, responde a preguntas diferentes de las que responde el mito. La ciencia nos ayuda a entender el mundo natural y el mito nos ayuda a experimentar la vida.
nos ayuda a experimentarla muchísimo antes de haberla experimentado, porque contiene la sabiduría de generaciones pasadas. Y bueno, el mito da sentido a nuestra vida y da sentido también a nuestro dolor. El mito nos enseña a vivir y eso es lo que estaba intentando averiguar Pavese. La vida se vuelve con el mito altamente significativa. Y esto lo consigue el mito porque dentro del mito el mito opera con símbolos y el símbolo es como una puerta de entrada directa a nuestra psique. Jung decía que para tener un desarrollo psicológico correcto había que elegir un mito en el que vivir. El del Fénix, el del Atlas, el de Teseo, porque el mito nos ayudaba a construir nuestra propia narrativa, la narrativa de nuestra propia vida. De todos esos mitos que Pavese refiere en sus diálogos, para mí hay dos que lo explican, dos mitos que explican a Pavese perfectamente, en los que Pavese vivió durante toda su vida, que fueron el mito de Ulises, ese guerrero que pasa muchísimas vicisitudes para regresar a Ítaca, a su patria, y el de Orfeo, que Pavese titula El inconsolable, que quiero compartir con todos vosotros. Pavese pone a dialogar a Orfeo con una bacante y recoge el momento exacto en el que Orfeo está sacando a su amada Eurídice del infierno. Y dice así: Orfeo, ocurrió así. Subíamos el sendero que atraviesa el bosque de las sombras. Estaban ya lejos el Cocito, la laguna Estigia, la barca y los lamentos, y por entre las hojas se vislumbraba ya el cielo. Oía a mis espaldas el leve rumor de sus pasos. Yo estaba todavía allá abajo y sentía encima aquel frío. Pensaba en cómo fue la vida con ella. Pensaba en que otra vez terminaría. Pensaba en lo que había sido y en lo que será. Pensaba en aquel hielo, en aquel vacío que había atravesado y que ella llevaba dentro de su sangre. Valía la pena revivirlo. Pensaba en eso y entreví el resplandor del día. Entonces me dije: que se termine, y me di la vuelta. Eurídice desapareció como se apaga una vela. Sentí solamente un chillido, como el de un ratón que se escapa. Bacante. Extrañas palabras, Orfeo, casi no puedo creerlas. Muchas de nosotras te siguen porque te creían enamorado y desdichado. Estabas tan enamorado que solo tú, de entre los hombres, franqueaste las puertas de la nada. No, Orfeo, no ha sido culpa tuya. Habrá sido el destino que te ha traicionado. Orfeo. ¿Qué tiene que ver el destino? Sería ridículo pensar que después de semejante viaje, después de haber mirado cara a cara la nada, yo me diese la vuelta por error o por capricho. Bacante. Aquí se dice que fue por amor. Orfeo. Nadie ama a quien ha muerto. Bacante. Sin embargo, has llorado por montes y colinas, la has buscado, la has llamado y has bajado al mismísimo Hades. Orfeo. Un hombre no sabe qué hacer con la muerte. La Eurídice que he llorado es una estación de mi vida. Yo no buscaba allá abajo su amor, sino algo muy distinto. Buscaba un pasado. Y lo he comprendido entre los muertos. He visto a las sombras ponerse rígidas con la mirada vacía y he visto cesar los lamentos. He comprendido que los muertos ya no son nada. Bacante. El dolor te ha trastornado, Orfeo. ¿Quién os querría volver al pasado? Eurídice ya casi había renacido. Orfeo. ¿Y para qué? ¿Para qué volver al pasado? Para luego morir nuevamente. Para llevar en su sangre el horror del Hades. Y que tiemble a mi lado día y noche. Tú no sabes, Bacante, lo que es la nada. Eurídice, al morir, se convirtió en otra cosa. Y el Orfeo que descendió al infierno no era ni esposo ni viudo. La estación ha pasado y ya no la buscaba en realidad llorando a ella, sino a mí mismo. Me he buscado a mí mismo. Nunca buscamos en realidad otra cosa. Orfeo es Pavese, pero Orfeo también somos todos los enamorados, porque uno cuando ama se vuelve en cierto modo poeta. Pavese hace aquí, más allá del mito que es desgarrador, una interpretación muy realista del amor. El poeta, el enamorado, ante la pérdida del ser amado es capaz de bajar a los infiernos, que es lo que hace Orfeo, que ante la muerte de la amada va a los propios infiernos a recuperarla. Esto nos pasa a muchos de nosotros,
que cuando perdemos el amor caemos en el abismo y caminamos por los mismos infiernos. Se nos llenan los ojos de lágrimas, el alma de mala música y el corazón de muerte, y somos capaces de todo, de caminar por el inframundo si hace falta para volver a tener entre los brazos al amor de nuestra vida. En el mito, Orfeo busca a Eurídice en el infierno y la condición para que pueda sacarla de allí y que vuelva a la vida es que no puede girarse para mirarla. Orfeo, justo cuando está saliendo del Hades, se vuelve y la mira, y ahí la pierde. ¿No es eso lo que hacemos cuando vamos a recuperar a la persona amada? ¿No volvemos al pasado y sacamos la lista de reproches? Pavese, con una lucidez extraordinaria, interpreta ese girarse de Orfeo como una toma de conciencia. Orfeo se da cuenta en ese preciso instante que por mucho que vuelva con Eurídice, ya nada será lo mismo, porque en ese transitar el infierno, en ese tiempo sin ella, donde uno camina solo, donde uno llora y piensa, se han producido dos cosas: el autoconocimiento y la desidealización de la persona amada. Orfeo no se gira por descuido ni por amor, se gira porque se da cuenta que esa mujer que está trayendo de nuevo a su vida ya no existe. Pavese se da cuenta que lo difícil de verbalizar necesita de otros medios para sacarlo a la luz, que sus obsesiones más profundas y sus preguntas irresolubles no podían expresarse sino a través de los mitos, y por eso pone a dialogar a titanes con dioses y con héroes para mostrar el horror de un mundo descarnado, terrible, ineluctable, para mostrar el destino de un hombre que acaba siempre en la muerte, de un destino inexorable creado por unos dioses insensibles a la tragedia humana. Queridos cronopios, lean a Pavese, y cuando sientan que vivir cansa, que viven en la diáspora, que no tienen paraíso al que volver, o quizás les quede ya muy lejano, busquen una luna que los inspire y hagan una hoguera. Pongan a quemar las ropas usadas que ya tienen la forma de su cuerpo, y los zapatos polvorientos, desgastados, que andan siempre los mismos caminos, y elijan el mito en el que quieren vivir, y vivan. No se dejen vencer por las hidras del cuento, y recuerden, hagan como el Orfeo de Pavese, no se enamoren demasiado, y si encuentran una esperanza al pie de un cocotero, llévensela a casa y nútranla. Hasta el próximo programa. La carretera atravesaba Logroñé y el Cantal. Habíamos salido de Saint-Tropez por la tarde y condujimos hasta entrada la noche. No recuerdo exactamente qué año era, fue en pleno verano. Lo conocía desde principio de año. Me lo había encontrado en un baile al que había ido sola. Eso es otra historia. Quiso parar antes del amanecer en Aurillac. El telegrama había llegado con retraso. Había sido enviado a París y luego reenviado de París a Saint-Tropez. El entierro debía tener lugar al día siguiente, a última hora de la tarde. Hicimos el amor en el hotel Aurillac y luego volvimos a hacerlo. Por la mañana lo hicimos de nuevo. Creo que fue allí durante este viaje cuando el deseo se esclareció en mi cabeza. Por él creo, pero estoy menos segura. Pero por él sin duda, sí, desde el momento que se unía a mí en este deseo. Pero él, como otro, como el último cliente de la noche. Apenas dormimos y reemprendimos el viaje muy pronto. Era una carretera muy bonita y terrible, interminable, con curvas cada 100 metros. Sí, fue durante este viaje. Esto nunca se ha vuelto a repetir en mi vida. El lugar ya estaba allí, sobre el cuerpo, en estas habitaciones de hotel, sobre las orillas arenosas del río. El lugar era oscuro. Estaba también en los castillos, en sus muros, en la crueldad de las cacerías, de los hombres, en el miedo, en los bosques, en el desierto de las alamedas, de los estanques del cielo. Tomamos una habitación al borde del río, volvimos a hacer el amor. No podíamos hablarnos más, bebíamos. En la sangre fría golpeaba,
el rostro y ciertos lugares del cuerpo, no podíamos acercarnos ya el uno al otro sin tener miedo, sin temblar. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otra composición de nuestra admirada Marguerite Duras, concretamente con el comienzo de su cuento El último cliente de la noche. De la luces y sombra vivida en la niñez de Marguerite Duras nacería El amante, novela que ha sobrevivido como su libro más emblemático, pero que escribiría en edad madura, a los 70 años, y ya con una larga trayectoria recorrida. Ambientada en la Indochina de preguerra, es una historia autobiográfica, desesperada y erótica, sobre el romance entre una chica francesa de 15 años y un hombre chino que casi le dobla la edad. El revuelo que ocasionó no impediría que se convirtiera en un bestseller con más de 3 millones de ejemplares vendidos y traducida a 40 idiomas. Con El amante, de 1984, la creadora obtuvo el premio Goncourt. Retoma aquí un recuerdo de adolescencia y lo elabora de manera novelesca. Volvió a él en L'amant de la Chine du Nord, de 1991. La novela El amante sería llevada al cine en 1992 por el realizador Jean-Jacques Annaud, producción franco-británica-vietnamita. La joven protagonista sería encargada por Jane March, a quien 2 años después veríamos en el thriller psicológico de Richard Rush, El color de la noche, junto a Bruce Willis. Su papel en El amante le valdría el prestigioso premio Bambi a la mejor actriz. Por su parte, el amante chino estaría interpretado por el premiado actor hongkonés Tony Leung Ka-fai, en tanto que la veterana Frédérique Méninger haría de la madre de la joven. La magnífica Jeanne Moreau, por su parte, aparecerá como la voz en off que narra la historia. Amigas y amigos de la estantería, me despido por ahora de todos vosotros. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. No dejéis de crear, de leer, de aprender. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.